Bueno, buenas tardes, compañeras. Buenas tardes. Bueno, espero estén muy bien. El día de hoy yo la cité para realizar una pequeña entrevista sobre la inclusión educativa, sobre la diversidad y la pedagogía de las diferencias. Esta entrevista está estructurada frente al texto guía, apuntes y aportes para pensar y practicar una pedagogía de las diferencias. Busca la necesidad de involucrar a los distintos actores del sistema educativo, que son a nosotros como docentes, en la construcción y desarrollo de propuestas curriculares, organizativas y pedagógicas y didácticas flexibles, para responder a las necesidades frente a la diversidad de todos los estudiantes. Ahora, esta entrevista va a ser una entrevista semiestructurada, es una entrevista abierta, a medida que vamos hablando y charlando, pues pueden surgir distintas preguntas. La primera pregunta que nos surge frente a esta propuesta educativa de la pedagogía de las diferencias, ¿ustedes conocen algo sobre esta pedagogía de las diferencias? ¿Han tenido algún conocimiento sobre el tema? Yo quiero, digamos, aportar con respecto a eso. Este año tengo un niño de inclusión y pues de hecho me ha tocado como empaparme un poco del tema. Esta pedagogía cada día está cogiendo como más fuerza porque nos permite acercarnos a la inclusión educativa. También es una responsabilidad social, ¿no? Para acercarnos a las poblaciones con problemáticas sociales y educativas que existen en el medio donde estamos nosotros. Sí, es verdad. La escuela puede ser el lugar donde suelen ser favorecidos los más favorecidos y desfavorecidos los más desfavorecidos. ¿Ustedes qué piensan? Pues yo creo que depende, digamos, también del tipo de educación, ¿no? Porque si de pronto se habla de digamos, de las corrientes de educación privada o pública, sí se puede presentar, digamos, esas brechas sociales, ¿sí? Porque obviamente, pues, digamos que acceden de cierta manera a una mejor educación las personas que tienen más beneficios, ¿sí? Más posibilidades, ¿sí? En cambio, pues, obviamente siempre se va a ver ligado a una educación pública, no porque sea mala, sino porque de pronto carece más de recursos ese tipo de población, ¿sí? Como los menos favorecidos, ¿sí? Uno siempre trata de brindarles a ellos lo mejor y muchas veces de donde uno no tiene sacar, ¿sí? Para brindar una educación igual en posibilidades para todos, pero sí depende mucho de como de esas dos corrientes educativas, digámoslo así, los dos tipos de educación. O sea, podríamos decir de que esta desigualdad en el aprendizaje proviene de una desigualdad cultural y socioeconómica. ¿Me repiten, Martín, por favor? No te escuché. Sí, podríamos decir de que esta desigualdad en el aprendizaje, ya sean de colegios públicos o colegios privados, proviene de una desigualdad cultural y socioeconómica. ¿Será que esto de pronto tiene algo o mucho que ver frente de pronto a esta desigualdad que a veces tenemos en las instituciones? Yo diría que sí, y en estos momentos lo estamos viviendo. Fijémonos que con esta educación virtual, no todos los chicos tienen la oportunidad o el acceso a los diferentes medios tecnológicos. No todos los chicos tienen un buen celular, digámoslo así, una tablet, un computador, la misma conectividad. Entonces, los chicos que tienen esas posibilidades, pues su nivel será mejor, su aprendizaje será mejor. El que tiene unas herramientas muy limitadas, pues es un poco deficiente su aprendizaje, diría yo. Sí, es cierto. ¿Y cómo en el aula de clase, o ahorita en estos momentos, cómo promoveríamos esta escuela de una manera igualitaria, en darle las oportunidades a todos para desarrollar en todos como esas habilidades y esas competencias? ¿Cómo qué prácticas ustedes de pronto nos compartirían? Bueno, pues digamos que en este momento, en esta situación que estamos viendo pues a nivel mundial,
Sí, es un poco complejo, ¿no? Como decía Patricia, porque no todo el mundo tiene los mismos recursos, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, lo que yo hice fue que las personas que tenían acceso a la plataforma del colegio, les subía trabajos por plataforma. Las personas que solamente tenían acceso a redes sociales, o en este caso WhatsApp, pues les enviaba el trabajo y les recibía trabajo por WhatsApp. Los que no tenían ninguna de las anteriores, ¿sí? Ni acceso a internet, ni un portátil, una tablet, un smartphone, lo que hice fue recurrir a los mensajes de texto, ¿sí? Porque habían papás que no tenían teléfonos inteligentes. Entonces lo que yo hacía era describirles todas las actividades que se organizaban en la guía y les mandaba un mensaje de texto con las instrucciones de la guía, ¿sí? Para que ellos también de alguna manera recibieran la información, y pues cualquier cosa me estaba comunicando con ellos por llamadas telefónicas para verificar que si estuvieran recibiendo el trabajo, cómo lo estaban desarrollando, si tenían dudas, pues porque también hay limitantes por el desplazamiento y todas estas cosas. Entonces como que era la forma mía de llegar a ellos. sí, sí, es cierto. ¿Y será que nuestra labor como educadoras y como docentes existe una indiferencia ante la diferencia? No, De pronto hacer reacia al niño. Se- yo pienso que no. En el caso mío no, porque de pronto he tenido como mucha afinidad con el niño, pues no tengo mucha experiencia en educación inclusiva, porque pues es mi primera oportunidad, pero sí estoy muy conectada con él y veo que los chicos también lo aceptan mucho, y de hecho le colaboran. Entonces yo creo que no hay como esa empatía pues por parte mía. No sé en otros ámbitos sí pueda suceder eso. Lo que dice Pati es verdad, o sea, uno no es reacio, ¿sí? Uno no es que los excluya ni nada, sino al contrario, yo creo que uno siempre se enfrenta, ¿sí? Es como un reto para uno, ¿sí? Más que uno ser indiferente o algo, es un reto para uno, porque obviamente es una personita que está en manos de uno, ¿sí? Entonces, yo creo que eso genera en el aula un ambiente de aprendizaje para todos, no solo para uno como docente, sino para los mismos compañeros, ¿sí? Yo tuve también un niño con autismo, y pues obviamente uno no es formado en un campo, ¿sí? Especialista, ni es licenciado en educación especial ni nada, pero pues yo a él lo trataba como cualquiera de los otros estudiantes, ¿sí? Y me di cuenta que Sí. esa era la manera en la que él respondía. Si yo lo trataba de igual a igual con los demás compañeros, él respondía de esa manera, ¿sí? Él no necesitaba un trato especial, ni que darle a él otro currículo, no. Él, entre más incluido se sentía dentro del grupo, mejor respondía a todo el trabajo. En nuestra institución educativa, yo creo que haría falta esa parte de formación a los docentes, a todos nosotros, sobre la parte de la inclusión educativa. No todos conocemos la normatividad, no todos conocemos los lineamientos pertinentes para poder ofrecer a todos los estudiantes una igualdad. Compañeras, yo creo que pues, como para terminar una ronda de preguntas para pasar a unas de reflexión, podemos decir que la enseñanza se ajusta al alumno o el alumno se ajusta a la enseñanza. ¿Ustedes qué pensarían? ¿La enseñanza se ajusta al alumno o el alumno se ajusta a la enseñanza? Yo pienso que debe haber como un 50-50, porque si no estaríamos hablando también como de limitar, ¿sí? Y no es solamente lo que yo le brindo al estudiante, ¿sí? Con mi manera de enseñar, ¿sí? Y que él tiene que hacerlo, sino que yo tengo que mirar, bueno, cómo él me propone.
yo tengo que a través de la observación mirar cómo aprende mejor, ¿sí? Entonces yo pienso que debe ser como un 50-50, tanto de proponerles una metodología de trabajo, como también mirar, bueno, estos chicos están aprendiendo de esta manera, como que voy a adaptarlo también a ellos. Entonces yo creería que es un 50-50. Sí, yo también, también estaría de acuerdo, porque de pronto uno en el momento de la clase tiene preparado una manera de hacerla, pero resulta que el niño no la aprende, sino que él nos está, digamos, manifestando otra forma y pues es él en el que en ese momento nos estaría más bien enseñando como a nosotros cómo realizar, cómo aprende él. Sí. Compañeras, frente a unas preguntas de reflexión, nosotros, ¿qué retos o desafíos existen en nuestro quehacer educativo frente a la diversidad educativa, frente a la diversidad funcional? Uy, yo creo que es un tema bastante complejito, porque no es solamente el reto para uno como educador, ¿sí? Es un reto que envuelve a toda la comunidad educativa, ¿sí? Cuando se habla del tema de inclusión, es preparar a los niños también y a los padres de familia, ¿sí? Porque yo tuve un caso por ejemplo, en el colegio de mi hijo, donde eran los padres de familia quienes se sentían molestos frente a un compañerito que él tenía, que era un niño con una discapacidad, ¿sí? Entonces yo decía, bueno, si los niños no ponen problemas, si ellos trabajan bien con su compañero, ¿por qué los padres son los que tienen que hacer como esa exclusión, ¿sí? Porque finalmente nosotros como maestros nos adaptamos a lo que sea, porque ese es nuestro quehacer, ¿sí? Si a nosotros tenemos todos los instrumentos para trabajar, trabajamos con todos los instrumentos. Si nos falta algo y nos toca inventar, nosotros lo inventamos, ¿sí? Nosotros nos adaptamos a las circunstancias que nos pongan. Pero muchas veces es más los entes externos, ¿sí? Quienes ponen ahí como las trabas, como que no dejan que ese proceso avance de la manera más adecuada, ¿sí? Entonces yo creo que también el reto es como de prepararnos todos los que vamos a estar incluidos e inmersos en ese proceso de inclusión, porque es que es inclusión para todos, ¿sí? Para mí como docente saber cómo voy a dar mis clases, para los compañeritos cómo van a aceptar a los niños con inclusión, ¿sí? Porque como son tantas, por llamar así diferencias, para no decir discapacidades, tantas diferencias que se nos pueden presentar, ¿sí? Entonces yo creo que es un tema para todos. Bueno, yo le sumaría, digamos, también nomás el hecho de un papá que acaba de nacer su bebé, y este bebé viene con alguna condición, digámosle un down, desde ahí hay que empezar a aprender cómo voy a hacer con ese niño, cómo lo voy a criar, cómo lo voy a educar. Yo creo que eso es una cantidad de preguntas que uno se hace, y no solamente con esa discapacidad, sino con muchas otras tantas. Y en la escuela pues también tenemos que capacitarnos, porque decimos, bueno, este niño, ¿cuál es su condición? ¿Cómo tengo que tratarlo? ¿Cómo hay que enseñarle? Y como hay tan diversas clases de niños de inclusión, entonces sí, yo pienso que es importante capacitarnos todos. Gracias, compañeros. Igualmente, como para añadir, la parte de la diversidad y las diferencias no solamente lo vemos con niños con necesidades educativas especiales, sino que también lo podemos ver con niños de pronto con su cultura, sean indígenas, sean afrocolombianos, sean niños de pronto con la parte de su sexualidad no definida. Son niños que son, a la vista de diferentes personas, son diferentes. A nuestra vista es un niño común y corriente que tiene diferentes potencialidades, habilidades que podemos sacar provecho en cada una de nuestras clases y desarrollarlo para formar unas competencias espectaculares y que se pueda desenvolver en un entorno.
Entonces la inclusión abarca todos, todas, y que estas diferencias se vuelvan habilidades, que estas diferencias no se traten más bien diferencias, sino diferentes habilidades, podríamos decirlo. Sí, podríamos decirlo de esa manera. Que más bien se potencialice cada uno de esos y sea provechoso. Bueno, compañeritas, ¿y cómo promoveríamos la inclusión frente a la noción de la diversidad? Entonces, si tenemos claro ya de la diversidad, entonces si hablamos ya de afrocolombianos, de indígenas, de niños con necesidades educativas especiales, o si hablamos de diferentes contextos, nosotros ¿cómo haríamos nuestras prácticas educativas? ¿Cómo empezaríamos a realizarlas? Bueno, yo creo que yo promuevo, de hecho, porque lo hago no solo en el ámbito educativo, sino con mis amistades y en mi entorno familiar. Yo promuevo la diversidad a partir de el ser, ¿sí? Porque independientemente del tipo de persona, de donde vengamos, las condiciones, sus gustos o no, lo importante y lo que hace al ser humano es eso, esa parte humana, ese ser, ¿sí? Yo puedo tener un amigo indígena, pero es una persona que me ha enseñado a amar la naturaleza, a amar mi historia, ¿sí? Entonces yo pienso que es a partir de todas esas cosas buenas que tienen cada uno de ellos, yo creo que es más como destacarles todas esas habilidades que poseen, ¿sí? Y entre todos construir un aprendizaje a partir de las experiencias que hay en cada uno de esos diferentes entornos o posibilidades que tengan las personas con las que vamos a hacer inclusión. Sí. O sea, nuestro fin es promover un aprendizaje y una enseñanza significativa que al estudiante lo saque provecho en su diferente contexto, podríamos decirlo así, desarrollando cada una de sus potencialidades. Bueno, compañeros, algo más de pronto para agregar frente a la temática, no sé, de pronto nuestro fin como docente, ¿cuál es nuestro fin, nuestro propósito como docente cuando llegamos al aula? Bueno, yo te voy respondiendo ahí mientras Pati logra escucharnos bien. Bueno, sí, yo Pati, creo que... ¿Ya escuchas? Sigue Liz. Bueno, yo creo que el fin de uno como docente es promover una formación del ser integral, ¿sí? Yo no puedo únicamente pretender transmitir un conocimiento, ¿sí? Sino formar seres integrales, poderme preocupar por el bienestar de mis estudiantes, de que si tienen un problema de pronto, sí, yo pueda por lo menos escucharlos, no necesariamente solucionarlos, pero escucharlos, que puedan realmente adquirir conocimientos que les sean útiles para la vida, que yo vea ese deseo en ellos de aprender, ¿sí? Y no simplemente de asistir al colegio por cumplir. Sí. Sí, pienso que es muy importante la igualdad, ¿no? Tratar a todo mundo de la misma manera, no porque el uno tenga su condición, entonces a lo vamos a hacer a un lado, lo vamos a hacer menos, sino por el contrario, involucrarlo y al grupo general también que estén muy pendientes y se involucren y interactúen con su compañero que tenga la dificultad. Ser muy equitativos, participativos, o sea, pienso que es todo por igual para todo el grupo, no tratarlos a todos como por igual. Vale, compañeros. Bueno, compañeritos, muchísimas gracias. Podemos concluir a partir del texto guía de apuntes y aportes para pensar y practicar una pedagogía de las diferencias de Anaida Pascua Morán, ¿sí? En el cual nos aporta para potenciar nuestras prácticas pedagógicas, nos aporta a enfocarnos, a enfatizarnos a una pedagogía de las diferencias,
que esté orientada a contribuir en el reconocimiento de la singularidad de toda persona y que su derecho a un desarrollo óptimo sea preciso y sea cumplido, que se erradique en las prácticas educativas, en nuestras prácticas educativas, la desigualdad, la discriminación, la exclusión y la violencia. Todo esto debe estar centrado en la riqueza y la dignidad de lo diferente. Esto involucra distintos enfoques, desde la pedagogía en la diversidad, como intercultural, como adaptativa, como inclusiva, como alternativa, ecológica, antirracista, especial y diferenciada, entre otras muchas más. Además de tener presente las leyes y principios de los derechos humanos que los protegen y garantizan que el estudiante sea tratado con respeto, sin ninguna discriminación. Esto tiene un fin. El fin es promover un vínculo entre todos los estudiantes, entre el estudiante, entre los mismos estudiantes, entre el docente, entre el padre de familia, ¿sí? Dar la oportunidad para que todos aprendan y que esta escuela sea una escuela abierta a la diversidad y desarrolle en sus estudiantes potencialidades, habilidades, inteligencia, logrando una transformación a partir de sus diferencias, de sus alteridades. Incentiva a todos los docentes a construir proyectos innovadores que desarrollen un cambio en sus paradigmas, porque pensemos que el cambio empieza desde nosotros, y que se vean estas diferencias no como obstáculos, porque hay veces que como los docentes a veces, no todos, pero sí existen unos que son muy reacios al tema y ponen de una vez su barrera y dicen no, aquí no, ¿sí? Ya sea por su falta de pronto de conocimiento del tema o el miedo a salir de una zona de confort. ¿Sí? Esto permite finalizamos con la siguiente frase: la educación exige un cambio y exige reflexionar para poder sacar de nuestros niños toda su potencialidad. Muchísimas gracias, compañerita. No, gracias a ti por la invitación. Espero que haya sido muy, muy provechosa y pues podamos reflexionar un poquito más sobre nuestras prácticas y tomar en cuenta cada una de estas experiencias que nosotros como docentes todos los días ejercemos, y más aún ahorita que tenemos este obstáculo de la distancia. Sí, claro, eso es muy cierto. Bueno, compañeritas, muchísimas gracias. Bueno, a ti muchas gracias, que esté muy bien.